anatomía, miología del miembro, perdón, artrología. Creo que hoy es tu repaso de eso, ¿no? Hoy vamos a avanzar músculos del miembro superior. Y los músculos se dividen en regiones. ¿Ya? Ahí tenemos región de la cintura escapular o músculos del hombro. ¿Ya? Músculos del hombro. ¿Cuáles son? Miren, deltoide, redondo mayor y menor, suprainfraespinoso y subescapular. Esos son los músculos del hombro. Cada uno tiene su inserción, sus acciones, su inervación, es decir, qué nervios lo están inervando. ¿Ya? Ahí tenemos el deltoide. Miren. El deltoide es un músculo del hombro que tiene su origen y tiene una inserción. ¿Dónde se origina el deltoide? ¿Dónde se origina el deltoide? En la clavícula, en el acromión y por detrás en la espina de la escápula. Son tres inserciones de origen: clavícula, acromión y en la parte posterior en la espina de la escápula. Ustedes que van a dar examen ahora, la espina de la escápula tiene un borde posterior. Ese borde posterior tiene un labio superior y tiene un labio inferior. El labio superior, el músculo trapecio en el labio inferior, inserta el músculo deltoides. Ya los estoy ayudando para el examen de hoy. Luego, ese músculo va a ir a terminar en la V deltoidea del húmero, en la cara lateral del húmero. Ese es el músculo deltoide. Inclusive aquí va a haber un músculo que se llama pectoral mayor. Entre el deltoide y el pectoral mayor hay un canal deltopectoral se llama, para dar paso a la vena cefálica. ¿Cuál es la acción de ese músculo deltoide? Pues separar, abducir el hombro, separar el brazo del cuerpo. Sus fascículos anteriores hacen flexión y sus fascículos posteriores extensión. Aquí hay otro músculo, se llama supraespinoso. El supraespinoso, vean ustedes, esta es la cara posterior de la escápula. Esta es la espina de la escápula, esto de aquí. Este es el acromión. Por encima de la espina se encuentra la fosa supraespinosa. Aquí en la fosa supraespinosa se origina el músculo supraespinoso que va y termina en la faceta superior del troquíter. Luego hay otro músculo por debajo de la espina, se llama infraespinoso, en la fosa infraespinosa, y termina en la faceta media del troquíter. Hay otro músculo, el redondo mayor, este de aquí, y el redondo menor. ¿Dónde se originan? En la cara posterior de la escápula, el redondo menor en la cara posterior de la escápula, cerca del ángulo, en el borde externo, en la cara posterior cerca del borde externo, y luego va y termina en la tuberosidad, en la corredera bicipital, en el labio posterior en la corredera bicipital. Ese es el redondo mayor. Y el menor que está por encima, aquí está el mayor, ¿no? Por encima está el menor, en la cara posterior de la escápula, y va y termina en la faceta inferior del troquíter. Entonces, el redondo mayor, redondo menor. Y por delante hay un músculo que se llama músculo subescapular. Se origina en esta fosa, en la cara anterior de la escápula, fosa subescapular. Desde allí se dirige hacia afuera y va y termina en el troquín, tuberosidad menor del húmero, ¿ya? Ese es el subescapular. Esos músculos que hemos citado, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, esos cuatro músculos hacen rotar el hombro, que se llaman
músculos del manguito rotador, esos 4 músculos. Y entre esos músculos se dibujan unos espacios. Por ejemplo, tenemos un cuadrilátero y tenemos un triángulo y otro triángulo. Veamos los triángulos. Miren, este triángulo se llama homotricipital. ¿Quién forma este triángulo de aquí? Por arriba el redondo menor, por abajo el redondo mayor y por fuera la porción larga del tríceps. Ahí está el triángulo homotricipital, pasa una rama posterior de la arteria escapular inferior. Aquí hay un cuadrado, un espacio de forma cuadrilátera. Por arriba, ¿quién forma este cuadrilátero? Belpos se llama. ¿Quién forma? Redondo menor, y por abajo el redondo mayor, por dentro porción larga del tríceps y por fuera el cuello del húmero. Pasa la arteria, vena y nervio circunflejo posterior. Y aquí hay otro cuadrilátero que corresponde al nervio radial, por donde pasa el nervio radial, que por arriba está formado por el redondo mayor, por fuera por el húmero y por dentro por la porción larga. ¿Quién pasa por ahí? El nervio radial, con la arteria colateral externa o humeral profunda y sus venas. Músculos del brazo. Músculos del brazo. Tenemos en la región anterior, porque el brazo se divide en región anterior y región posterior. Región anterior, miren, coracobraquial, bíceps braquial, braquial. En la parte posterior hay el tríceps y el ancone. Región anterior, aquí está el coracobraquial. ¿Dónde se origina el coraco? El nombre lo dice. En la apófisis coracoide. Desde allí se dirige hacia abajo y termina en la cara interna de la diáfisis del húmero. Este músculo es importante porque está siendo perforado por este nervio músculo cutáneo. Aquí está el músculo y aquí está el nervio que lo perfora y lo inerva inclusive, ¿no? Luego el bíceps, una porción larga y una porción corta. Esta porción corta se origina en la apófisis coracoide, juntamente ¿con quién? Con el coracobraquial. Ese es el tendón conjunto. Luego la porción larga se origina en el tubérculo supraglenoideo, por encima de la cavidad glenoidea. Luego forman un solo músculo, los dos, y termina en la tuberosidad bicipital del radio. Es un músculo supinador y flexor. Supina el antebrazo y secundariamente flexiona. Hay el músculo braquial, se origina en el tercio inferior del húmero medio. La cara externa, cara interna, borde inferior, borde interno, borde externo, pero todo en el borde inferior, en el extremo inferior, o sea, en el tercio inferior de la diáfisis. Desde allí, el tendón del músculo braquial termina en la cara inferior de la apófisis coronoide del cúbito. Un músculo flexor, ¿ya? El músculo braquial. El músculo tríceps, 3 porciones tiene el tríceps, por eso se llama tríceps braquial. Está en la parte posterior. Una porción larga o anconio mayor se llama el vasto externo y el vasto interno. La porción larga se origina en el tubérculo subglenoideo, por debajo de la cavidad glenoidea. El vasto lateral o externo en el labio superior del canal radial y el vasto medial en el labio inferior del canal radial. Esas 3 porciones se unen y forman un solo tendón que termina en la apófisis del cúbito, que se llama olecranon, en el olecranon del cúbito. El tríceps es extensor, extiende el antebrazo sobre el brazo, inervado por el nervio radial.
Luego hay 2 músculos del antebrazo. Hay 8 músculos en la región anterior. Tenemos el músculo pronador redondo, flexor radial del carpo, flexor radial del carpo o palmar mayor, el palmar largo o palmar menor, flexor ulnar del carpo, flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos, flexor largo del pulgar, pronador cuadrado. Veamos cada uno de ellos. Ahí tenemos un músculo, el pronador redondo, donde se origina en la parte interna del codo, una apófisis que se llama epitroclea. Desde allí se dirige hacia abajo y termina en la cara lateral del radio. Pero este músculo está siendo perforado por un nervio mediano. Aquí está el músculo pronador redondo, perforado por el nervio mediano. ¿Quién lo va a inervar? El mediano. ¿Cuál va a ser su acción? Pronación, pronador, miren, se llama. Lleva la palma de la mano atrás. Eso es pronación. Supinación es hacia adelante, pronación atrás. Palmar mayor, en la epitroclea se origina y ahí termina en la base del segundo metacarpiano. Palmar menor también se origina en la epitroclea y termina en la piel de la región palmar. El cubital anterior tiene un fascículo que se origina en la epitroclea y un fascículo que se origina en el olecrano. Incluso hay un canal, por ese canal formado por esas 2 porciones pasa el nervio ulnar o cubital. Desde allí ese músculo cubital anterior o flexor ulnar del carpo termina en la cara anterior del hueso pisiforme, en la mitad superior. También está el flexor superficial de los dedos, este es el flexor superficial. Se origina en la epitroclea, en el radio y en el cúbito. Desde allí, en la parte inferior, va a formar 4 tendones destinados a los 4 últimos dedos. Pero cada uno de los tendones a nivel de esta articulación, metacarpo, falangitas, se dividen en 2 lengüetas laterales y terminan en la falange media, en la parte media de la falange media. Este es el flexor común profundo, que se origina también a nivel del cúbito y va a dividirse en 4 tendones, al igual que el superficial, uno para el dedo índice, para el dedo medio, para el dedo anular y para el dedo meñique. Pero este tendón profundo va a perforar, por eso se llama tendón perforante, a las 2 lengüetas, a las 2 lengüetas que se ha formado en el flexor superficial. Una lengüeta y ahí por el medio, pero como perforando, pasa este músculo. Tendón perforado, flexor superficial. Tendón perforante, flexor profundo. Luego está el flexor del pulgar, que se origina en el radio y termina en la falange distal del dedo pulgar. Va a flexionar el pulgar, ¿no? En cambio, estos flexores van a flexionar los dedos, los 4 últimos dedos, y el flexor del pulgar al dedo pulgar, ¿no? Este otro de aquí. Y este va a pronar, pronador cuadrado, ¿no? Donde se origina en el tercio inferior del radio y del cúbito. Van de la cara anterior, del radio y del cúbito. Cuadrado. Inervado por el nervio interoso anterior, rama del mediano. Y estos de aquí, inervados por el nervio mediano. Y aquí en el antebrazo, ya en la muñeca, se forma un canal. Se llama canal del carpo o túnel del carpo. ¿Ya? Haciendo un corte a nivel de la muñeca. Si es un túnel, como está formado ese túnel, por arriba o por delante,
la piel, tejido celular subcutáneo y el retinal.